Gracias damos a nuestro Dios por poder estar juntos una vez más aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, es decir, la Biblia. Estamos muy bendecidos de poder juntarnos, como decía, ¿verdad? Poder estar allí donde usted se encuentra en su hogar, tal vez en el trabajo, tal vez camino a su trabajo, o tal vez descansando frente a su computador, su tablet, su celular o en la televisión ahora. Es una tremenda bendición de poder juntos aprender de nuestro Dios, que es santo y maravilloso, e inmutable. Sí, Él no cambia. Y su palabra tampoco cambia. Hoy aprenderemos los deberes de los sacerdotes y los levitas. Ya hemos avanzado desde marzo hasta el día de hoy, hasta números 19. Qué hermoso ha sido este viaje junto al pueblo de Israel, de conocer sus defectos y sus virtudes, de conocer cómo era el trato de Dios con este pueblo y cómo este pueblo habían momentos en que desobedecía a nuestro Dios. Hoy, como les decía, veremos números 18. Y bueno, vamos allí. Como introducción, hay que decir, ¿verdad?, de que aún los levitas, que eran quienes estaban en el tabernáculo para servir a nuestro Dios en diferentes acciones, ya sea para prender el candelabro, prender el incienso, poner los panes y levadura que traía cada tribu cada semana para el tabernáculo, poder tener todo limpio, poder también presentar el sacerdote y el sumo sacerdote los sacrificios, poder estar allí, ¿verdad? Sirviendo en la presencia misma de nuestro Dios, ya que Él estaba en el tabernáculo. Y recordémoslo bien, allí en el lugar santísimo. Como les decía, aún los levitas, quienes eran ministros de Dios, tenían que diezmar para apoyar la obra del Señor. Nadie estaba exento de regresar a Dios una porción de lo que había recibido de Él. Aun cuando los levitas no tenían tierras y no operaban grandes empresas, tenían que tratar su ingreso de la misma manera que cualquier otro al, al dar una porción para ayudar a suplir las necesidades de los otros levitas y del tabernáculo mismo. El principio del diezmo es todavía muy importante en nuestros días. Dios espera que tú y yo, sus hijos, podamos suplir las necesidades materiales dentro de la obra de nuestro Dios y también a cumplir el mandato maravilloso de poder entregarle a, a lo que le pertenece a nuestro Dios de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque de Dios es todo. Nosotros somos simples administradores. Todo le pertenece a nuestro Dios porque Él es el dueño. Nosotros no nos mandamos solos, ¿verdad? Pues bien, viendo esta introducción, nosotros ahora nos vamos a ir de lleno a números 18. Y por ello mismo, yo le voy a pedir que abra su Biblia. Si no la tiene a mano, le invito a que vaya a buscarla. Y también un cuaderno y un lápiz para que pueda ir tomando apuntes de la lección de hoy. En los primeros 7 versículos, nosotros vemos cómo Dios le dice a Aarón que él y sus hijos y sus parientes de la tribu de Leví serían los responsables dentro del tabernáculo, pero responsables de el trabajo y también responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Y ellos también eran responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Dios también le dice en estos primeros 7 versículos que ellos realizarían los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar.
Y si ellos seguían estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Pero ya que ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero Aarón, sus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Dios le dice esto: yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Y esto lo vemos hoy. Dios nos ha llamado a un trabajo especial, a un servicio dentro de la obra, pero cada uno nos ha dado conforme a nuestros dones. Cada uno tenemos nuestros ministerios y nosotros no podemos hacer nada fuera de nuestro servicio dentro de la obra. Solamente, ¿verdad? Tenemos que considerar y siempre tener presente que es un privilegio el servir dentro de la obra de nuestro Dios. Y aquí vemos cómo Dios le da a entender que los sacerdotes se acercarán por el pueblo. Aarón podía ver la razón para no enorgullecerse por la preferencia al considerar el gran cuidado y responsabilidad que se le había impuesto. Y aquí tenemos que tener presente que con esto Dios le dice: hey, Aarón, tú no eres más que otros. Tú no eres, tú y tu familia, tu tribu, no es más que cualquiera. Tú estás para ser servidor. Por eso es importante que nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, sino que tenemos que temer, tenemos que respetar a nuestro Dios. Mientras mayor sea la confianza del trabajo y del poder que se nos encomienda dentro de la obra del Señor, mayor es el riesgo de traicionar esa confianza. Sí, porque nosotros reconozcamos que somos humanos y nos enorgullecemos de lo que nosotros podamos tener. Y no es así, porque todo le pertenece a nuestro Dios. Todo es de nuestro Dios. Nosotros somos solo administradores de los bienes de nuestro Dios. Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño de nuestra casa, Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos solo administradores y como administradores tenemos que trabajar con excelencia para darle a Dios la honra y la gloria, porque solo Él se la merece. Nosotros no somos nada. Y eso le deja muy claro en estos 7 primeros versículos a Aarón, de que ellos no son absolutamente nada, nada, porque solamente Dios era el que tenía que recibir la honra y la gloria de nuestro Dios. Ya hemos entrado de lleno al capítulo 18. En los versículos de ahí del 8 en adelante hasta el versículo 32, nosotros nos damos cuenta del sustento para los sacerdotes. Cada tribu tenía que sustentar, cada miembro de el pueblo de Israel tenía que traer sustento para los sacerdotes. En los versículos vemos siguiente que todos los creyentes somos sacerdotes espirituales y Dios ha prometido cuidarnos. La piedad tiene promesa de esta vida presente. Y sobre la base de la provisión aquí establecida para los sacerdotes,
El apóstol Pablo demuestra que mantener a sus ministros es deber de la iglesia. Nosotros tenemos que mantener la congregación, tenemos que mantener los bienes, ¿verdad? A través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Los sacerdotes tenían que consagrarse totalmente a su ministerio, sin distraerse de ello, sin ser perturbados por los cuidados seculares o asuntos del mundo. Además, para que sean ejemplo de vida de fe, no solo en la providencia de Dios, sino en sus ordenanzas. Debe ofrecerse lo mejor como primicia para el Señor. Quienes piensan ahorrar dando las obras a Dios se engañan, pues nadie se puede burlar de Dios. Como Israel era un pueblo que no debía contarse entre las naciones, asimismo la de Leví era una tribu que se distinguía del resto. Qué hermoso privilegio tenía la tribu de Leví de servir dentro de la obra, ¿verdad? Del tabernáculo. Estar allí al servicio completo de nuestro Dios, solo preocupado de servir al pueblo de Israel y a nuestro Dios. Los que tienen a Dios por herencia y porción para siempre deben mirar con santo desdén e indiferencia las pertenencias de este mundo. Los levitas tenían que dar a Dios los diezmos de su parte, como también los israelitas de sus ganancias. En el versículo 31 nosotros leemos lo siguiente. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Ellos tenían que recibir todo con acción de gracias. Ellos tenían que dar todo, ¿verdad? Todo, dando lo mejor de lo mejor, incluso a ellos. Y esto también ahora, si nosotros lo traemos a nuestra vida actual, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor. Hermanos, hermanas, y tú que nos escuchas tal vez por primera vez y estás diciendo, ¿de nuevo hablando del diezmo? Sí, porque nosotros, y te vuelvo a decir, somos administradores de lo que Dios nos da. Dios es el dueño de todo. El hombre no es dueño de absolutamente nada. Todo le pertenece a Dios. Por consiguiente, nuestro trabajo dentro de la obra de Dios, así también como nuestro trabajo secular, le pertenece a Dios. Y a Dios debemos darle la gloria. A Dios debemos darle el primer lugar. Y a Dios con nuestras acciones, ¿verdad? Y nuestro testimonio debemos darle el lugar que le corresponde. Y así muchos van a conocer quién es nuestro Dios. Dios es un Dios santo y ordenado. Y por eso vemos allí en Levíticos y también en parte de Números cómo Dios va ordenando este trabajo, ¿verdad? Debemos estar seguros que Dios tenga su parte. Tenemos el consuelo de nuestra sustancia cuando hemos honrado al Señor con ella. Nosotros no tendremos pecado debido a ello cuando hayamos dado la mejor parte. Debemos dar ofrenda de las cosas que tenemos para que todo sea santo y consolador para nosotros. Todo lo que recibimos debemos darlo de nuevo a nuestro Dios. Y es la forma de demostrarle que Dios es primero en nuestras vidas y que a Él le damos la honra y la gloria. Qué hermoso, queridos hermanos y hermanas. Y yo te invito también a ti, joven, niño, de lo que tú recibas, entrégale el diezmo a el Señor.
Y así Dios va a ver tu servicio y va a ver tu corazón de que tú le amas primero a Él. Sí, ¿por qué? Porque le estamos dando el honor y el lugar que le corresponde. Vuelvo a decir, nosotros somos solo administradores de lo que Dios nos ha dado. No es por nuestros méritos que tengamos un trabajo, no es por nuestros méritos, ¿verdad? Que podamos haber estudiado en la universidad y tener nuestro título, o en un instituto, ¿verdad? Y tener nuestro título. No es nuestro, es de nuestro Dios. Y también dentro de la obra. Cuando servimos dentro de una congregación, también debemos darle honra y gloria a nuestro Dios, porque Él es quien nos capacita, no nosotros. Así que, queridos hermanos y hermanas que trabajan dentro de la obra del Señor, siempre recordemos esto, que de Dios es la gloria, de Dios es la honra, y nosotros no somos absolutamente nada sin Él. Avanzamos a Números capítulo 19. Y allí vemos lo siguiente. Vemos el significado de esta vaca roja o esta vaca que Dios pidió, ¿verdad? Que fuese ocupada. ¿Cuál es el significado de las cenizas de la vaca? Ahora, en número 19, nosotros vemos que existe el agua para la purificación. Pero aparece esta vaca. ¿Y cuál es el significado de la ceniza? Cuando una persona tocaba un cadáver, era considerado impuro. Por ejemplo, no se podía acercar a Dios en adoración. Este ritual purificaba a la persona impura para que una vez más pudiera ofrecer sacrificios y adorar a Dios. La muerte era la más fuerte de las impurezas porque era el resultado final del pecado. Así que se requería un sacrificio especial, una vaca. Tenía que ser ofrecida por alguien que no fuera impuro. Cuando hubiera sido quemada en el altar, sus cenizas se usaban como un filtro a través del cual se vertía el agua para poder ser purificado. No tanto literal como simbólicamente. La persona impura se lavaba y a menudo sus ropas y pertenencias con esta agua purificada como un acto de nueva purificación. El precepto de la vaca roja o vaca alazana, nosotros vemos en Números 19:6 y lo vamos a leer. Después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Los sabios judíos clasifican el precepto de la vaca alazana dentro de la categoría de decretos o leyes que están más allá de la capacidad humana de comprensión y que se obedecen por ser mandato divino. Ellos reconocen que deben tener algún significado muy especial. El autor de la epístola de los Hebreos o de la carta de los Hebreos explica el simbolismo que tiene este y otros rituales físicos como anticipos o tipos del sacrificio de Jesucristo en su obra intercesora como sumo sacerdote. Se declara que el propósito del ritual de esta vaca era la santificación para la purificación de la carne, destacando la superioridad de la obra del Redentor. Y vemos en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 lo siguiente.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la actualidad nosotros reconocemos que la sangre del sacrificio de Jesucristo cumple de manera cabal y perfecta la santificación y purificación de la conciencia del creyente, como lo dice el versículo 14 que acabamos de leer. La vaca debía ser completamente quemada. Esto tipifica los sufrimientos dolorosos de nuestro Señor en alma y en cuerpo, como sacrificio hecho por fuego, para satisfacer la justicia de Dios por el pecado del hombre. Las cenizas debían ser guardadas para purificación por el pecado, aunque solo eran para purificar de la inmundicia ceremonial. Las cenizas eran un tipo de la purificación por el pecado que hizo nuestro Señor Jesús en su muerte. La sangre de Cristo está guardada para nosotros en la palabra, ¿verdad? Como fuente de mérito, a la cual podemos recurrir constantemente por fe para limpiar nuestra conciencia. Ahora bien, usted me podría estar diciendo, pero entonces, el acercarse a un cadáver o a una persona fallecida, ¿es considerado algo contaminante? Para Dios así lo era. ¿Por qué? Porque como veíamos al principio, ¿verdad? De la introducción de número 19, la muerte es el resultado final del pecado. Si el pecado trae considerado la muerte espiritual y también la muerte física. Vemos en los versículos 11 al 22 lo siguiente: ¿por qué la ley convertía un cadáver en algo contaminante? Porque la muerte es la paga del pecado. Entró al mundo por el pecado y reina por el poder del pecado. La ley no pudo vencer a la muerte ni abolirla, como lo hace el Evangelio, sacando a la luz a la vida e inmortalidad e introduciendo así una esperanza mejor. Como las cenizas de la vaca significaban el mérito de Cristo, así el agua corriente significa el poder y la gracia del bendito Espíritu, el cual se compara con ríos de agua viva. ¡Oh, qué hermoso es esto! ¿Se está gozando usted? Y por su obra que se nos imputa la justicia de Cristo para limpieza nuestra. Quienes se prometen a sí mismos beneficiarse de la justicia de Cristo, aunque no se someten a la gracia e influencia del Espíritu Santo, simplemente se engañan solos, queridos hermanos. No podemos ser purificados por las cenizas si no es en agua corriente. Ahora bien, podemos hacernos la siguiente consulta. ¿Qué uso podría haber para estas ordenanzas si no se refirieran a las doctrinas del sacrificio de Cristo? Hermanos y hermanas, al compararlas con el Nuevo Testamento se hace evidente el conocimiento que se obtiene de ellas. El verdadero estado del hombre caído se muestra en estas instituciones. Aquí aprendemos la naturaleza contaminante del pecado y se nos advierte que evitemos las malas compañías. Queridos hermanos y hermanas, y tal vez tú nos estás escuchando por primera vez y estás diciendo, estos son leyes que nos sirven en este tiempo. Pero yo te puedo decir, ¿verdad? A través de la palabra, que el Antiguo Testamento
se cumplen en el Nuevo Testamento. Todas estas leyes de sacrificios, de sangre, ¿verdad? De estos rituales tipificaban, eran un tipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Como lo demuestra esta figura. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, que es desobedecer a Dios, que es faltar a las ordenanzas de Dios, lleva consigo una muerte. La consecuencia es la muerte. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. ¿Para qué? Para que tú puedas tener vida eterna. La vida no se acaba con la muerte. Nosotros tenemos una vida eterna y es a través de Cristo Jesús. Dádiva es un regalo. Por lo tanto, a todos nosotros nos gustan los regalos, ¿verdad? Cuando nos hacen regalos por nuestro cumpleaños o por un aniversario o simplemente de forma sorpresa nos traen un regalo. Nos gusta. ¿Cuánto más nos debería gustar este hermoso y maravilloso regalo y aceptarlo sin temor, que es Jesucristo? Este hermoso regalo que envió Dios. Como vemos, ¿verdad? Y como yo les compartía, el resultado del pecado, de la falta hacia nuestro Dios, de ir en contra de nuestro Dios, de decir de que Dios no existe, es un terrible pecado, porque sí, Dios existe y es maravilloso, es un Dios hermosísimo, ¿verdad? Nosotros vemos y hemos palpado, y quizás te puedo decir a ti que por primera vez nos escuchas o nos estás viendo este video acá en el canal de YouTube, que mi Dios está vivo y mi Dios es maravilloso. Y te puedo también decir de que la dádiva, el regalo de Dios para mi vida ha sido Jesucristo. Lo tengo en mi corazón. Lo acepté un día en mi corazón y ahora tengo vida eterna. Y esto es lo maravilloso, que si yo muero, ¿verdad? Físicamente, yo continúo mi vida en el cielo. Dios envió a su Hijo para librarnos del infierno. Sí, el infierno sí existe. Y el infierno es real. Si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, tú te vas a ir al infierno. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu pecado, ¿verdad? Que es consecuencia, que la muerte es consecuencia del pecado, te va a llevar al infierno y vas a vivir una eternidad allí. Pero si tú aceptas a Cristo en tu corazón, este hermoso, maravilloso regalo, tú vas a tener vida eterna. Te vuelvo a decir, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, las leyes, los rituales que Dios pidió al pueblo de Israel que se hiciese, es una sombra de lo que iba a venir. Nos mostraba y nos muestra a Cristo en su sacrificio en la cruz. Él allí dio todo por ti y por mí. Él allí dio su vida para que tú tuvieses una vida eterna en Cristo Jesús. No es como algunos dicen, no es como algunas personas que no creen en Dios. Esta vida es una sola y hay que vivirla. Yo te digo que no es así. Esta vida tiene una continuación después de la muerte, que es a través de Cristo Jesús, una vida eterna. Nosotros vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te invito en esta mañana que tú puedas tener un tiempo de reflexión, de que puedas tener un tiempo de pensar. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas parte de tu vida.
¿Sabes qué? En este tiempo hemos visto la muerte, ¿verdad? Muy cerca, en donde muchas personas a nuestro alrededor han partido, ya sea por el COVID, ¿verdad? Que ha azotado al mundo entero, como también por diferentes otras enfermedades. Y hemos visto la muerte de cerca. Por la pandemia no hemos podido acompañar a nuestros seres queridos, ¿verdad? O a nuestros amigos que han partido por el COVID, porque solamente hay un cierto número y se da preferencia, ¿verdad? A la familia para que esté. Pero sabes que aquellos que han partido creyendo en nuestro Señor Jesucristo, ellos ya están descansando en sus brazos. Y en un día no muy lejano estaremos junto a ellos adorando a nuestro Dios. Pero lamentablemente aquellos que han partido sin Cristo en su corazón, no los vamos a poder ver. Yo te invito en esta mañana, a ti que tú escuchas por primera vez, que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, tú puedas decirle, sabes, Dios, mi vida está vacía, no encuentro plenitud en lo que hago, no encuentro satisfacción en mi trabajo, no me gusta esta vida, llénala, quiero un cambio. Sabes que la droga, el alcohol, no te va a satisfacer como satisface nuestro Dios a través de Cristo. Cristo es nuestra alegría, Cristo es nuestro sostén, Cristo es nuestro apoyo. Cristo puede llenar tu vida, Cristo puede darle sentido a tu vida. Así como veíamos, se lo dio a los levitas y los sacerdotes de servir en la obra, en el tabernáculo. Así también Dios nos ha dado este sentido en nuestra vida de poder servirle, de poder disfrutar un nuevo día, de poder gozarnos con lo simple, con un bello amanecer, con un bello atardecer. Podemos recibir estas bendiciones. Dile a Cristo, Cristo entra en mi vida, te necesito. Al final de este video aparecen los teléfonos de nuestros pastores, de nuestros hermanos que tienen a cargo, ya sea los varones, las mujeres, nuestros pastores, llámales y diles, yo acepté a Cristo, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Y si tú ya aceptaste a Cristo, dale las gracias porque Él te ha dado la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, persona que nos escucha, yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos en esta mañana y podamos orar. Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por lo que hemos aprendido hoy. Primero, de que debemos sustentar a tu obra, que somos administradores de lo que tú nos das, que solamente por tu amor y misericordia tenemos trabajo, que por tu amor y tu misericordia tenemos lo que tenemos. Señor, que por tu amor nosotros tenemos árboles que nos dan frutos y que solamente somos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por enseñarnos que tenemos que entregar para tu obra nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes, para que otros puedan seguir trabajando en tu obra y seguir preocupados de tu obra. Gracias, Señor, te damos, porque nos enseñas también que es por tu gracia y misericordia que nosotros servimos en tu obra y que nosotros sin ti no somos nada y que no es mérito propio el servir dentro de la obra de Dios, sino que tú, Señor, por misericordia nos has puesto porque hemos sido vistos dignos de confianza. Señor, cuando estemos enseñando lo que no corresponde, cuando estemos sirviendo de una forma en que no es digna delante de ti, enséñanos, llámanos la atención. Y también, Dios, gracias por enseñarnos acerca de este ejemplo, de esta vaca, Señor, roja, que tipificaba el sacrificio de lo que tú ibas a hacer en la cruz, de que sin la sangre y sin agua, ¿verdad, querido Dios?
nosotros no podíamos hacer nada. Dios, gracias por estos ejemplos que nos enseñan de que solamente a través de Cristo Jesús somos salvos y que solamente a través de Cristo Jesús el pecado, la muerte ya no tiene razón de ser en nuestra vida, porque a través de Cristo tenemos vida eterna. Dios, yo te pido por aquellos que por primera vez están escuchando esto y que han decidido entregar su vida, porque su vida está vacía, porque se sienten que ya nada les llena, que sienten temor, sienten vergüenza, sienten miedo de lo que vaya a venir a este mundo. Señor, llénales, llénales, Padre Celestial, que ellos tengan una razón de ser. Anímales, Señor, a que puedan llamarnos y contactarnos, Señor, para poder apoyarles a través de la oración y a través del estudio de tu palabra, ya sea a través del cuerpo de varones, a través del cuerpo de hermanas, a través de los jóvenes, a través de la escuela dominical. Señor, gracias te damos, Dios, por este bello tiempo que nos enseña lo maravilloso que tú eres. Gracias te damos, Dios. Gracias por esta enseñanza y te pedimos que tú seas con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.